Como les decía, entonces traigo para ustedes este tema que es de competencias de enfermería en la atención de código rojo obstétrico. El enfoque que quiero mostrarles para hoy es el que está definido en cuanto a las competencias de gestión de riesgo para la atención de pacientes obstétricas con hemorragia, competencias específicas o inherentes a la hemorragia obstétrica como tal en el evento crítico y las competencias de enfermería en la continuidad de la atención a este tipo de pacientes. La idea o el mensaje que quiero traer para ustedes hoy es a ver este evento como un proceso que empieza mucho antes de que la crisis como tal se presente. Es un proceso que debemos contemplar desde varios ámbitos en donde hay participación interdisciplinaria y por ende también una necesidad de comunicación entre estas interdisciplinaridades. Entonces, concebido como un proceso, podemos verlo que debe ser planteado desde una construcción que se basa en la evidencia y adicional dentro del contexto en el cual se encuentra vinculado la institución. Es decir, el contexto desde la oferta del servicio de salud que tiene y también el contexto de los recursos económicos que se tienen para la atención. Para poder lograr entonces una transferencia de competencias que no solamente se limite al grupo de enfermería, sino a todo el grupo de trabajo que hace la atención. Para ello, entonces, podemos hablar de varias inferencias en este proceso. Uno que parte desde la gestión de riesgo, otro desde la atención en sí misma de la hemorragia y otro que hace referencia a la continuidad de esta atención. En cuanto a esta gestión de riesgo, nosotros hacemos este abordaje primero identificando cuáles son esos factores de riesgo que están vinculados a la atención de la paciente y inherentes a la paciente, mediante claramente un análisis de la historia clínica de la paciente y de todos los antecedentes que ésta pueda presentar. Luego planteamos unas acciones que puedan mitigar estos riesgos que inicialmente se identifican y que puedan de alguna manera facilitar la contención cuando el evento se presente. Hacemos aplicación de herramientas de atención segura para parto y podemos hacer después un análisis, bien sea finalizado el evento, para poder hacer retroalimentaciones o en espacios posteriores que nos permiten otros escenarios como los de los comités de morbilidad materna extrema. Ya en otras conferencias hoy han enunciado, digamos, cuáles serían esos factores de riesgo que más están asociados a la presencia de hemorragias pospartos. Nosotros desde el grupo de la unidad obstétrica consideramos estos riesgos desde estos factores maternos, los que están relacionados con el parto y aquellos que atañan específicamente al contexto fetal. Desde los maternos podemos plantear antecedentes de hemorragias pospartos, placentas previas, abrucios de placenta, corianionitis, preeclampsia, síndrome de Hell, anemia con una hemoglobina menor a 10, trombocitopenias cuando las plaquetas están por debajo de 50.000, coagulopatías, antecedentes de miomectomías abiertas o procedimientos ginecológicos grandes abiertos, multipariedad, edad mayor de 40 años y un índice de masa corporal que se encuentre por debajo de 18 o por encima de 25. Con respecto al evento del parto como tal, vemos otros factores como la cesárea de emergencia, el trabajo de parto con duración de segunda etapa mayor a 3 horas, el trabajo de parto prolongado, la fase activa que demore más de 12 horas y la atención del parto vaginal instrumentado. En cuanto al componente fetal, vemos embarazos, factores de riesgo en los embarazos múltiples, macrosomías fetales y embarazos que se estén dando de forma post-término, es decir, después de las 42 semanas específicamente. Entonces, ¿cómo hacemos la mitigación de estos riesgos? Primero, nosotros tratamos en lo posible de que antes de que la paciente se presente en el escenario institucional u hospitalario, podamos de alguna manera adelantar cada uno de estos procesos que puedan mitigarlos. Es decir, lo ideal es que durante el control ginecológico se puedan identificar estos factores y que en el momento en que la paciente llegue programada, ya nosotros tengamos pintado el escenario de ese riesgo. Sin embargo, puede pasar que sean pacientes que estén llegadas de forma de urgencia o que por el contrario la programación del evento de la finalización de su embarazo esté muy reciente, cosa que no haya permitido de pronto hacer esta identificación. Entonces, ¿qué hacemos como enfermería? Nosotros podemos llamar o indagar mediante ese listado de programación que tenemos
hablar con las pacientes y hacer ahí un tamizaje identificando cuáles son esos riesgos que la paciente puede estar presentando para generar o para presentar esta hemorragia y definir si se han tomado acciones para hacer, digamos, contención de este o no. Y de esta manera hacer la intervención. Tratamos de mantener este concepto que es de unidad consciente, muy similar a otro que estaba siendo planteado, y es el hecho de tener la claridad y la idea de cómo se deben hacer estos manejos en este tipo de pacientes de forma general, de la conciencia de la importancia de hacer intervenciones en este tipo de pacientes, dado el grado alto de mortalidad que pueden presentar en dado caso se presente el evento de hemorragia. Finalmente, en el escenario hospitalario, ¿qué podemos nosotros iniciar desde enfermería? Nosotros podemos bien canalizar un segundo acceso venoso de gran calibre, un calibre 18 o 16, hacer o de alguna manera gestionar esa reserva de hemoderivados y gestionar un recurso humano y las necesidades de pronto de equipos tecnológicos que necesitamos, específicamente en casos grandes de eventos como los acretismos placentarios que hacen y necesitan una movilidad impresionante de recurso humano y equipo tecnológico que debe estar disponible para el momento. Usamos algunas herramientas, digamos, diseñadas por la OMS en el 2008. Esta herramienta es una lista de verificación para parto seguro. Posteriormente fue adaptada en Colombia en el 2016 y nosotros hicimos una nueva versión en la unidad obstétrica en donde nosotros, digamos, podemos aplicar algunos de estos ítems que son de gran significancia en el momento de hacer el seguimiento y la evaluación de las pacientes. Entonces encontramos que hay un ítem específico que hace referencia al sangrado vaginal en la versión colombiana de la OMS, pues dicen cuáles son esas primeras estrategias o acciones que debo comenzar a implementar una vez tenga la identificación del sangrado, y en la nuestra adicionamos esta parte que es la de solicitud y aviso inmediato. En cuanto al proceso como tal de la hemorragia postparto, lo que más se ha evidenciado, digamos, cuando entramos a hacer revisión de la documentación y de ese seguimiento que se hace adherencia a las políticas que se establecen para poder hacer la atención de este tipo de eventos, encontramos que en la mayoría de los casos las fallas se encuentran en la activación del código rojo por fallas en la identificación o también tiempos de demora en este proceso. Entonces debemos tener claridad primero de cuáles son estas características del código que nos ayuden a hacer una adecuada identificación y concentrarnos en que sea lo más temprano posible. En la hora cero, digamos que tenemos unos 60 minutos, la primera hora, que es, digamos, el momento más crucial de atención en este tipo de pacientes. En este momento cero, lo primero que debemos hacer es garantizar esa activación, que se vea de forma adecuada, que se active la ruta que ya está instalada, digamos, de forma previa en la institución o en el área que hace la atención, que se garantice una monitorización, si bien la paciente en ese momento no se encuentra monitorizada, y contar, digamos, con herramientas visibles y que estén al alcance, que nos permitan esa facilidad de hacer la clasificación. Posterior a esto, en los primeros 1 a 20 minutos, nosotros debemos garantizar que hay un segundo acceso venoso, si no lo tiene ya, una toma de muestras, en este caso serían cuadro hemático, tiempos y fibrinógeno, administrar los medicamentos de primera línea, según las indicaciones de la última norma, la infusión de cristaloides, colocación de sonda vesical y en dado caso se requiera el inicio de la transfusión de hemoderivados. Del minuto 60 en adelante se instaura como tal un manejo avanzado que hace mucha referencia al proceso de transfusión de hemoderivados, administración de inotropía si así se requiere, y aquí comenzamos a plantear la necesidad inclusive de pensar en otros escenarios de atención de mayor complejidad si no estamos, digamos, en una institución que cuente con este servicio de UCI, pensar en hacer este traslado, gestionarlo, y también si estamos en la misma institución comenzar a gestionar el proceso, digamos, entre las personas que están a cargo de las áreas. En general, todas las instituciones manejan un cuadro similar a este, nosotros pues no somos la excepción. Esta es como la actualización según la norma 3280, en donde nosotros manejamos una cantidad de parámetros de signos vitales con un análisis, digamos, teniendo en cuenta el contexto de la paciente para poder hacer la clasificación. Entonces, hace una combinación de constantes vitales con en general,
pues por lo que ya hemos visto, digamos una observación que es muy subjetiva de la pérdida estimada y la probabilidad de que en este contexto la paciente requiera o no de transfusiones. Entonces, hay que tener claro en cada una de las instituciones cuál es ese esquema operativo que nosotros debemos tener en cuenta para poder hacer la atención y asimismo gestionar la necesidad o no. Entendemos que en todas las instituciones no hay una disponibilidad de recurso humano tan amplia como la que, por ejemplo, tenemos en la Fundación, en donde la relación enfermera-paciente es mucho menor a otras instituciones en general del sector público. Sin embargo, para nosotros este esquema ha funcionado de buena forma y ha podido solventar la necesidad. Este esquema cuenta con un anestesiólogo que hace parte de nuestro equipo de base, 2 enfermeras y 2 auxiliares de enfermería, adicional los 2 ginecólogos que siempre están de turno y encontramos la instrumentadora. Si necesitamos adicional, una vez se ha activado el código rojo, siempre recibimos apoyo del área quirúrgica, de salas de cirugía, en donde nos envían un segundo anestesiólogo y una segunda instrumentadora. Esto sin desligar los otros procesos que son administrativos y de logística que están a cargo, digamos, de nuestra asistente administrativa y también el servicio de apoyo que es el que nos ayuda a hacer como todo el proceso de circulación externa de la sala. Desde este punto de vista, enfermería, ¿qué hace? Somos asistentes 1 y 2, esto teniendo en cuenta esta propuesta de la Secretaría de Salud en cuanto a la carnetización que hacemos para poder hacer el protocolo de atención a código rojo. Para nuestra institución funciona de la siguiente manera. La asistente 1 es enfermera profesional que está en la sala o en el área en donde se activa el código rojo, es la responsable en ese momento de la paciente y es la que tiene que velar por la administración oportuna de los medicamentos de primera línea y hacer la administración de líquidos endovenosos. Adicional, es esta persona la que debe de alguna manera gestionar para sus pares la organización y la asignación de tareas en ese momento para poder ayudar a solventar las necesidades que vayan transcurriendo. La asistente 2 es la enfermera que llega a apoyar en este código rojo y es la persona que se ubica en la otra vena, canaliza el segundo exceso venoso, toma las muestras de laboratorio y hace todo ese proceso de transfusión de hemoderivados y asimismo todo el proceso de logística que así se requiere para poder hacerlo. Y por último tenemos 2 auxiliares de enfermería que lo que hacen es circular toda la necesidad en el desarrollo de las actividades del ginecólogo y también a la segunda circulante que es la que nos ayuda a hacer la vinculación de insumos adicionales, el ingreso a farmacia y la obtención de algunos elementos que no estén disponibles en ese momento en la sala. Posterior, digamos, a todo este manejo, nosotros no suspendemos el seguimiento. Hay que hacer un seguimiento durante el puerperio de estas pacientes que desencadenaron o que desarrollaron este código rojo y asimismo también pensar en aquellas puérperas que no lo desencadenaron pero que siguen con el riesgo de presentarlo. Cuando una paciente viene de un código rojo y la ubicamos en nuestra unidad o en UCI, nosotros debemos hacer un control estricto de signos vitales cada 15 minutos por las primeras 4 horas y adicional también hacer una vigilancia continua del sangrado por las primeras 4 horas posteriores al evento. También debemos hacer la continuación de la terapia hídrica que se instauró y la terapia y administración de fármacos o de hemoderivados si así se requiere. Que hemos instaurado nosotros como fundación y es algo que queremos compartirles, es un proceso de seguimiento intrahospitalario y un seguimiento telefónico. El seguimiento intrahospitalario hace referencia a esa extensión del cuidado especializado en obstetricia que tenemos las enfermeras de la unidad obstétrica a otras áreas en donde, digamos, no hay la misma experiencia del cuidado en este tipo de pacientes para poder minimizar los riesgos de presentar complicaciones y asimismo poder corresponder a las necesidades que podamos evidenciar específicamente durante el puerperio. Lo hacemos intrahospitalario una vez esta sea trasladada a otra área y lo hacemos también de forma telefónica al 5.º día de haber egresado la paciente hasta aproximadamente el día 10 o 15 para poder identificar estos riesgos y poder hacer, digamos, intervenciones. Esto nos ha generado respuestas significativas. Hemos tenido un impacto positivo en cuanto a la generación de competencias de cuidado y autocuidado en estas pacientes, cuidado para los recién nacidos y autocuidado en sí para la madre,
en donde hemos podido identificar necesidades de mejoras en nuestros procesos, específicamente en los procesos de educación, que es en donde más hemos visto falencias en las pacientes. Después de instalado este tipo de procesos, hemos evidenciado que esta respuesta o esta competencia ha mejorado. Y por ende, podríamos decir que con una paciente más educada y informada podemos mitigar de alguna manera también el riesgo de que estos eventos o complicaciones puedan avanzar. Digamos que el seguimiento no solo se enfoca en los signos de alarma asociados al puerperio como las hemorragias, sino en general a todas las necesidades que requiere una paciente en su periodo puerperal. Entonces quisiera que se llevaran para que tuvieran en cuenta la atención de la hemorragia obstétrica no debe ser concebida y abordada solo desde el afrontamiento en el evento de urgencias, debe ser tomado como un enfoque de riesgo y su gestión debe ser prioridad en la atención de las pacientes obstétricas. Dejo, digamos, algunos de los mensajes de las protagonistas de estas estrategias. Andre, por ejemplo, nos dice que nos garantiza que no hay nada más seguro que el empeño que brinda para un cuidado seguro y de calidad. O Tatiana, que enfoca, digamos, su cuidado a la paciente obstétrica, que puede hacer la diferencia en la vida de una familia. Y Andre, que piensa que el real valor de su trabajo está en los resultados, que sería el de una madre feliz, un niño sano y un papá orgulloso. Desde el grupo de enfermería de la unidad obstétrica, muchas gracias.